Yaika Loyer Paro de Manaví. Estamos en la Facultad de Ingeniería Industrial. Somos el grupo número 1 que está conformado por Salazar Mendoza Gabriel, López Martínez Zuli, Eric Moreira y quienes habla Yamaira Lora. Bueno, el tema que vamos a presentar es acción reductora de algunos metales. Bueno, ahora tenemos la presentación de algunos materiales y reactivos a utilizar en este proyecto integrador. Los materiales que utilizaremos, el vaso de precipitación, las pinzas, la espátula, los 5 tubos de ensayo, y tenemos el hierro, el zinc, el aluminio, el plomo y hierro negro. Y de los reactivos tenemos el sulfato cúprico y el agua destilada. El sulfato cúprico, también conocido con su nombre IUPAC de tetraoxosulfato de cobre, o también con un nombre vulgar de piedra azul, posee una densidad de 3.603 gramos sobre centímetros cúbicos, con una masa molar de 159.6 gramos sobre mol, cuyo punto de fusión es de 110 grados centígrados y su punto de ebullición es de 650 grados centígrados. Es soluble en agua y en alcohol. Uno de los usos del sulfato cúprico es en la industria del petróleo, es para un algicida que se utiliza en el tratamiento de aguas, se utiliza como pesticida, abono en la industria del cuero, para hacer caucho sintético, para hacer pigmentos y para la determinación de baterías eléctricas, y también como tipo de galvanizados y recubrimientos. A través de la fundamentación de una parte teórica, vamos a hacer la representación gráfica también de un ejercicio, que lo tenemos a continuación. Pero antes de eso tenemos que saber un poco qué es la oxidación, qué es la reducción, que es un agente reductor y un agente oxidante. En este caso damos paso al compañero. La oxidación es la pérdida de electrones o aumento de un número de oxidación. La reducción es todo lo contrario, es decir, la ganancia de electrones o disminución en el número de oxidación. Siempre que se produce una oxidación debe producirse simultáneamente una reducción. Cada una de esas reacciones se denomina semirreacción. Un agente oxidante es la sustancia capaz de oxidar a otra con la que ésta se reduce. Agente reductor es la sustancia capaz de reducir a otra con la que ésta se oxida. Bueno, ahora el ajuste de redox, que es cuánta masa de la carga, es decir, los electrones que se pierden en la oxidación son los mismos que ganan en la reducción. Se escriben de las maneras de semirreacciones para poder determinar el lugar en el cual vamos a igualar el número de electrones de ambos para sumar los electrones que se desaparecen también. Es decir, que tenemos en esta ecuación tenemos cobre más H2SO4, que es ácido sulfúrico, tenemos que reacciona y hace un sulfato de cobre, más dióxido de azufre y por último más H2O, que es agua. Entonces, en esta ecuación vamos a determinar sus cargas eléctricas, es decir, sus iones y sus electrones. En este caso tenemos que el cobre está solo, es decir, que es un cobre elemental, va a trabajar con 0. Con 0. Más H2O, sabemos que el hidrógeno trabaja con más 1. Y al multiplicarlo forma un más 2. El oxígeno trabaja con menos 2, que al multiplicarlo forma 8. Es decir, menos 8. Para que esto se convierta el EQ se convierta en 0, hay que hacerlo, sabemos que hay que multiplicarlo por menos 8 más 2, que haría menos 6. Para que esto sea 0 el EQ, tendríamos que decir que el azufre trabajaría con más 6. Ahora sabemos que el cobre trabaja con más 2. Tenemos más 2 por 1, que haría más 2, porque este tiene 1 aquí en su ecuación. Entonces tenemos que el oxígeno trabaja con menos 2 por 4, que haría menos 8.
Y al hacer la respectiva suma quedaría menos 6. Para hacer que el LQ quede 0 igual que acá, ponemos más 6 que trabaja el azufre. Es decir, que ahora tenemos lo mismo que está aquí y lo mismo que está acá. Es decir, que el azufre va a ser más 6. Ahora vemos que el azufre aquí, que el oxígeno trabaja con menos 2, quedaría menos 4. Para que esto se haga 0, el azufre tendría que trabajar con más 4. Y acá en el agua vemos que en el H2O el hidrógeno trabaja con más 1, quedaría más 2, y por lo que sabemos que el oxígeno trabaja con menos 2, esto es igual a 0. Entonces ya tenemos esta parte que es la primera parte de saber cuáles son la manera de trabajar de cargas eléctricas negativas y positivas y el EQ de cada uno. Ahora continuamos con la verificación de cuál es el que se reduce y cuál es el que se oxida. Es decir, que tenemos al cobre en este lado y en el lado de acá, en este lado lo tenemos a 0. En el lado ya de la reacción lo tenemos a más 2. Es decir que en este caso aumenta. Cuando aumenta, se tiene por conocimiento que se oxida. Y ahora vemos a lo largo de la ecuación también que aquí tenemos un azufre que tiene más 6, al igual que el que está acá, pero en este caso tiene más 6. Y vemos que el azufre que ha aumentado, que reduce, perdón, es el más 4 que tenemos aquí, al momento de haber hecho el EQ, es decir que este se reduce. ¿Por qué decimos que el que aumenta se oxida y el que se reduce igual se reduce? Es decir, que el que aumenta ha perdido electrones. Y el que se reduce es el que ha ganado. Y así determinamos cuál es el que aumenta y cuál es el que se reduce. A través de la explicación dada por nuestros compañeros, nosotros vamos a explicar qué son los cationes y qué son los aniones. Un catión es un ion con carga eléctrica positiva, es decir, que se ha perdido electrones. Los cationes se describen en un estado de oxidación positivo. En términos químicos, es cuando un átomo neutro pierde electrones. A este fenómeno se lo conoce como ionización. A las especies químicas cargadas negativamente. Los aniones más simples son los monoatómicos, que proceden de la ganancia de uno o más electrones por un elemento electronegativo. Ahora sí continuaremos con el proceso, es decir, la práctica que tenemos que hacer del proyecto integrador. Para esto primero tenemos que tener ciertas recomendaciones, estar precavidos ante las situaciones perversas que podemos tener. Es decir, estar protegidos con guantes, mascarillas, gorros y lo que es nuestro respectivo mandil para poder hacer la práctica necesaria. En este caso que vamos a utilizar unas toallitas para el proceso que necesitamos hacer. El primer paso a realizar es hacer la solución de sulfato cúprico en 50 mililitros de agua destilada. El agua destilada, procedemos a colocar el sulfato de cobre a la solución. Precaución, procedemos a colocar la repartición
de la solución que tenemos en el tubo de ensayo. Ahora procedemos a colocar cada uno de los metales en sus respectivos tubos de ensayo. Este es el hierro, este es el del zinc, este es el de aluminio, este es el del plomo, y por último tenemos el de hierro negro. Conocido. Al haber pasado el debido tiempo, las 24 horas del proceso que hicimos, vemos que algunas de las soluciones han cambiado notoriamente. Es decir, que el aluminio lo tenemos de una manera transparente, al haber estado de una manera azul, que fue el sulfato de cobre que utilizamos como solución. Y la muestra que está totalmente corroída, tiene corrosión en todas sus partes. Así igual mismo vemos al hierro, realmente se tornó de una manera amarillenta, turbia, llenándose así de corrosión también en la muestra. Lo único que vemos que no ha cambiado totalmente es el plomo. Esta muestra todavía sigue emergiendo gases como que se estuviera hirviendo. El otro tipo de hierro que utilizamos de igual manera se tornó amarillento, como el hierro que está acá. Y el zinc puso el agua totalmente transparente, o sea, la solución la puso totalmente transparente. De esta manera podemos concluir que el sulfato de cobre hace reacción con los diferentes tipos de materiales, a la vez que corroe el material. Con la práctica con la práctica realizada con nuestros compañeros podemos determinar el tiempo que llevaba cada uno de los metales introducidos en la solución. También podemos observar que en algunas reacciones de las diferentes sustancias que utilizamos se hicieron notables al momento en que se pudieron hacer transparentes. Uno de los puntos a recalcar que tenemos que tener en cuenta es la seguridad al hacer este tipo de experimentos, o sea, contar con los materiales necesarios para realizarlo y no correr ningún riesgo. Con esto concluye nuestro proyecto. Gracias por su atención y por habernos escuchado. Dale like y suscríbete